Hola querido amigo, ¿cómo le va? Este es su amigo y hermano en Cristo Jesús, el evangelista Ramón Fernández. Estoy aquí en mi casa, nuevamente con la palabra del Señor. Hoy quiero meditar con todos los amigos, los hermanos que están mirando este video. Quiero meditar la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Para eso vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer capítulo 2 del versículo 3 hasta el versículo 10, dice la palabra del Señor. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, el Espíritu Santo de la Iglesia, a su vez sea quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento o venida es por obra de Satanás con gran poder y señales, prodigio mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hasta acá la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo lo que está hablando en esta carta, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que leímos de versículo 3 al 10, está hablando aquí de la gran tribulación, pero también está hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, el tema que quiero tocar hoy, quiero abordar sobre el tema de la gran tribulación. Hablar de la gran tribulación, hay como una contradicción en el mundo cristiano hablar del tema de la gran tribulación, porque muchos predican que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que a los 3 años y medio de esta gran tribulación, dice que la iglesia va a ser arrebatada. Pero sin embargo, eso no es lo que enseña la Biblia. Yo creo particularmente y firmemente, y tengo base bíblica para poder mirar un poco de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No iremos antes. Se tocará la trompeta y nosotros seremos arrebatados hacia los aires para encontrar al Señor Jesucristo. No pasaremos nosotros por la gran tribulación. Punto número 1, ¿por qué? Porque en Apocalipsis miramos del capítulo 4 hasta el capítulo 18, la iglesia allí no aparece. La revelación que Dios dio, que Jesucristo dio al apóstol Juan en la isla llamada Pasmo, del capítulo 4, repito, hasta el capítulo 18, no aparece la iglesia del Señor Jesucristo, solamente aparece en el capítulo 19, entonces aparece allí donde habla el versículo 14, que viene aquel ejército celestial en caballo blanco, y también viene nuestro Señor Jesucristo con caballo blanco, y ahí viene la esposa, que somos nosotros, los que se fueron en el arrebatamiento, los que nos fuimos, mejor dicho, en el arrebatamiento, entonces allí nosotros volvemos con el Señor ya para reinar aquí juntamente con Jesucristo, reinar aquí en la tierra. Ahora bien, punto número 3, punto número 2, perdón. Punto número 2, también nosotros vemos aquí en el mismo capítulo que leí y versículo, también habla aquí del versículo 6 hasta el versículo 8. La Biblia dice que ya está, al fin dice el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora, ¿qué lo detiene para que el anticristo no aparezca? Para que el diablo no levante a su anticristo, es el Espíritu Santo, es la iglesia. Mire lo que dice el versículo 7, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay a quien al presente lo detiene, hasta que Él, dice, ¿quién es Él? Es el Espíritu Santo, es la iglesia, hasta que Él a su vez sea quitado del medio. Y luego va a aparecer el anticristo. Pero mientras esté el Espíritu Santo, mientras que todo cristiano genuino y verdadero que tienen el Espíritu Santo bajo este cielo, son la iglesia del Señor. Y mientras que la iglesia esté acá en la tierra, entonces Satanás no puede levantar a su anticristo.
porque la Biblia dice, cuando sea quitado Él, el Espíritu Santo, la iglesia de esta tierra, entonces se manifestará aquel hombre inicuo, aquel hombre de pecado que habla la Biblia. Es algo tremendo. Entonces tenemos base bíblica para nosotros apoyarnos de que la iglesia no pasará en la gran tribulación. No aparece el anticristo ahora porque la iglesia está el Espíritu Santo, porque este capítulo, este versículo son clave para mostrarnos aquí que el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, escribe esta carta para mostrarnos por qué no aparece el anticristo ahora, porque bajo este cielo hay millares y millares cristianos, siervos y siervas de Dios, llenos de la gracia, llenos del poder del Espíritu Santo, gente que ora, gente que ayuna, gente que está consagrada a Dios y se manifiesta. La Biblia dice de una forma clara en Mateo 18, Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare aquí en la tierra será desatado en los cielos. Si el anticristo llega a aparecer, todo cristiano, toda la iglesia en su totalidad, nos reuniremos y en el nombre de Jesús tenemos poder para atar y desatar. La palabra atar significa en el verbo itir, que significa prohibir. Así que nosotros le vamos a prohibir en el nombre de Jesús si se manifiesta el anticristo. Entonces Satanás no es ningún tonto, es astuto y sabe que todavía el anticristo no va a aparecer. Conforme a la escritura, cuando la iglesia sea arrebatada, entonces sí, Satanás levantará a este anticristo y también a este hombre de pecado o de iniquidad, como nos manda la palabra del Señor. También tenemos el punto número 3, también nosotros creemos, conforme a la Biblia, que el Señor nos guardará del día de la ira venidera. Mire lo que dice el capítulo Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer Primera de Juan, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 10. Mire lo que dice: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Ahora Pablo escribe acá en esta carta, en 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, y dice esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo. Está hablando de este arrebatamiento. Y dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora bien, vamos en el mismo libro, pero en esta misma carta, pero en el capítulo 5, vamos a leer el verso 9, que dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la Biblia dice acá que Dios no nos ha puesto para ira, a la iglesia, a los cristianos que están orando, que están buscando de Dios, que se están consagrando su vida, se están preparando para este rapto o para este arrebatamiento. Ahora la Biblia dice porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación eterna. Entonces tenemos motivos para creer firmemente en la palabra del Señor. Una cosa, como siempre digo, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios por lo que dice las Sagradas Escrituras. Mas yo creo a Dios, pero también le creo a la Sagrada Escritura, que así como está escrito, sin quitar y sin añadir nada, yo le estoy creyendo a Dios. Es lo que estamos hablando en esta hora, es pura Biblia, es pura palabra de Dios, mostrándole con capítulo y con versículo, para que usted, si quiere anotar, usted que me está mirando en esta hora a través de este video, anótelo y busque, va a ver que estamos viviendo en los últimos tiempos del arrebatamiento. Quiero aclarar algo. Todavía no vino la gran tribulación, porque nosotros, la iglesia, todavía estamos. Pero una vez, como dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 y 17, que el Señor mismo descenderá del cielo con trompeta de Dios, y que descenderá allí con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, para encontrar al Señor en el aire. Mientras que no ocurra eso, entonces la gran tribulación no va a comenzar. Una vez que la iglesia sea arrebatado, comienza la gran tribulación. Ahora, ¿dónde más habla de la gran tribulación? Porque este tema de la gran tribulación muchos no quieren predicar o enseñar, porque como vuelvo a decir, como hay como una contradicción entre el mundo cristiano, ¿no? entre el mundo cristiano y otros, bueno, no quieren tocar tanto, pero hay que hablar la palabra del Señor, hay que
alertarle al mundo entero, aquel amigo, amiga, usted que no tiene a Jesucristo, usted es el único refugio para escapar de esta gran tribulación, de esta ira venidera. Todo lo que nosotros vemos en el mundo entero, esta pandemia, este virus, y vemos en naciones, lamentablemente nos duele el corazón ver como en Ecuador, como en España, como en Italia, como en tantos países y naciones. Muchos millares de personas han muerto por este virus, este coronavirus que ha atacado a millares y millares. Pero esto es solamente Dios lo permite. Dios es el que permite todas las cosas bajo este cielo. Solamente Dios permitió. Dios solamente metió el dedo para darle una alerta al mundo entero que todavía Él sigue mandando en los cielos y sigue mandando aquí en la tierra. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro Dios, no hay Dios fuera de Él. Por eso que Dios permite eso, para que el mundo entero se vuelva a Él a través de su Hijo Jesucristo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha enviado a su unigénito Hijo, para aquel que crea en Él, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, acepta a Cristo como Señor y Salvador y escapa de esta ira venidera, escapa de esta gran tribulación. En cualquier momento se va a tocar la trompeta. Así que si tú me estás mirando y eres un cristiano, si estás orando, ora más. Si estás ayunando, ayuna más. Si estás haciendo vigilia, haz más vigilia. Si estás apartado de este mundo, apártate más, conságrate más en la presencia del Señor. Es tiempo que la iglesia se aparte del pecado. Es tiempo que la iglesia deje de jugar el cristianismo y nos comprometamos con el Dios vivo y verdadero. Dios es vivo y verdadero. Cristo vive y Cristo es una realidad. Cristo pagó un alto precio en la cruz del Calvario, en el Gólgota, lugar de la calavera, derramando esa sangre. Solo la sangre de Cristo el que nos limpia de pecado. Pablo escribió en la carta en Primera de Tesalonicense, Primera de Timoteo, en el capítulo 2, pero el versículo 4 y 5, dice ahí la palabra del Señor, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la Biblia que Dios no quiere que ningún ser humano bajo este cielo se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, que se vuelvan a Dios al arrepentimiento, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Solo Cristo salva, solo Cristo perdona pecado. Querido amigo, querida amiga, acepta a Cristo en esta hora y escapa de esta gran tribulación que se viene para el mundo entero. Ahora bien, ¿dónde habla más la gran tribulación? Tenemos allí en Mateo 24:21, el sermón donde Jesús estuvo en el Monte de los Olivos. En el capítulo 24, versículo 21, habla también que Jesús dijo que vendría una gran tribulación como nunca, desde el día de la creación del mundo, ni tampoco lo habrá, dijo Jesús. También Marco, el Evangelio de Marco, capítulo 13, versículo 19, también habla de la gran tribulación. 650 años antes de Cristo, también el profeta Daniel en el capítulo 12 de Daniel, versículo 1, habló de esta gran tribulación. También el profeta Jeremías, Dios habla a través del profeta Jeremías también, allí en el capítulo 30, versículo 7, donde dice que vendrá gran angustia a Jacob, dice, pero también su pueblo será libertado. Está hablando de la gran tribulación. Entonces tenemos nosotros base bíblica para creer que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Ahora bien, cuando la iglesia sea arrebatada comienza la gran tribulación y son 7 años de estas tribulaciones. 3 años y medio allí va a haber paz y seguridad, y porque va a ser dividido en 2 etapas. 3 años y medio va a venir de seguridad y paz traerá este hombre inicuo, este hombre de pecado del anticristo, y luego 3 años y medio de persecución, de angustia y de guerra. Ahora bien, cuando el anticristo sea levantado en la gran tribulación, tendrá el dominio sobre 3 poderes. El poder económico, el poder militar y el poder religioso. Él tendrá estos 3 poderes en esa gran tribulación, el anticristo. La Biblia dice que el anticristo también, cuando
cuando se cumpla 3 años y medio, dice la Biblia que se sentará en el templo de Jerusalén, porque en la gran tribulación, en ese periodo, el anticristo, allí Israel, los judíos, levantarán el tercer templo en Jerusalén. Ya está todo preparado, hay inicio que está todo preparado del tercer templo para levantarse en Jerusalén. Cuando eso ocurra, la Biblia dice que el anticristo hará un pacto con Israel. La Biblia dice que el anticristo hará un pacto, este hombre de iniquidad. Acuérdese que hay 3 años y medio de paz y seguridad mentirosa, 3 años y medio de paz y seguridad engañosa que traerá este anticristo. Luego a los 3 años y medio se sentará en el templo allí en Jerusalén y se sacará la máscara o su antifaz. Entonces allí los judíos se van a dar cuenta que ese anticristo no es el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora bien, la Biblia dice que hará un pacto o firmará un pacto Israel con Palestina. Y dice la Biblia que allí se firmará ese pacto, según vemos en la Biblia, en Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, que este anticristo hará un pacto. Hoy en día, pleno siglo XXI, Israel y Palestina todavía están en guerra, los árabes y también los israelitas están en guerra, pero en aquel momento llegará a firmar un tratado de paz mundial. Qué tremendo lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir. La Biblia dice que cuando llegue esos 3 años y medio, ese pacto, el anticristo va a romper ese pacto mundial. Y la Biblia dice que se lanzará contra Israel y contra todos los santos o todos los cristianos que se quedaron y los que no se fueron en el arrebatamiento. Eso enseña 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 4, que nosotros leímos aquí. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, porque se va a levantar con todas las religiones de ese momento, se va a levantar contra los cultos, contra todo lo que se haga, porque él solamente se va a adorar al anticristo en ese momento de la gran tribulación. Mire lo que dice allí: tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar como Dios. Eso va a ocurrir. Se va a sentar en el templo de Jerusalén y entonces los judíos, allí se darán cuenta que es un falso, que es un mentiroso el anticristo, que no es el Mesías que ellos estaban esperando. Hace poco, por un canal televisivo, el presidente de Israel dijo que estaban esperando un hombre que le traería la paz a ellos. La verdad que sí, vendrá en la gran tribulación y es el anticristo. Cuando Jesucristo vino hace 20 años atrás, Israel, los judíos rechazaron al Mesías. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, allí en el Evangelio de San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes fueron los suyos? ¿O quiénes son los suyos? Los judíos, los israelitas. También Jesús dijo allí en San Juan, en el capítulo 5, versículo 43, Jesús dijo: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. Otro va a venir en su propio nombre y a ese recibiréis, le dijo Jesús en su ministerio terrenal a los judíos. ¡Qué tremendo! Yo vengo en el nombre de mi Padre, dijo Jesús, y ustedes no me creen, pero va a venir otro en su propio nombre y a eso ustedes lo van a recibir. ¡Qué tremendo, querido amigo, amiga! ¡Qué tremendo, hija pródiga! Viene tiempo difícil, viene un tiempo de gran tribulación. Todo lo que está aconteciendo en el mundo, todo lo que está pasando, viene. No le tiro solamente para que usted tenga temor, no le tiro para que usted tenga pánico. No, le estoy trayendo un mensaje bíblico, le estoy dando la salida para que usted pueda escapar de estos juicios grandes que se avecina para el mundo entero, para todo aquello que rechazan la salvación de Dios, que solamente Dios lo da a través de Jesucristo. Querido amigo, solo refugio, solamente tenemos una salvación y un refugio, y esa salvación y ese refugio se llama Jesucristo de Nazaret. Al tercer día resucitó, está sentado a la diestra del Padre con un cuerpo incorruptible lleno de gloria,
pero está aquí, bajo este cielo a través del Espíritu Santo, y está tan cerca de ti, está tan cerca de allí, que si tú lo aceptas, el Señor entrará en tu vida y te podrá ir en este arrebatamiento y no pasarás por esta gran tribulación. Es algo tremendo, no podemos describir lo que va a ser esta gran tribulación. Algo tremendo, juicios tremendo, por el tiempo no vamos a poder hablar todo sobre lo que va a pasar, pero va a venir tiempo de angustia, tiempo de lloro, de persecución. La Biblia dice que en ese momento el anticristo va a sellar a muchas personas. Fíjese que la Biblia dice, cuando la gente se queda allí, no debe ser marcado por la bestia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 16 rápido, porque tenemos poco tiempo. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, mire lo que dice ahí. Se le pondrá una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha o en la frente se pondrá una marca a todas aquellas personas que estén o se queden en la gran tribulación. Mire, Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer versículo 16 al 18, que dice de esta manera, dice: y hacía que a todo, pequeño, grande, ricos y pobres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la marca y el número de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. ¡Qué tremendo! Grande, pequeño, de esclavo, libre, a todo el mundo se le va a poner una marca en la mano derecha o en la frente. Y si no tiene esa marca, el 666 en la mano derecha o en la frente, no vas a poder comprar, no vas a poder vender. En una palabra, te vas a morir de hambre, te van a perseguir. Cuando venga la policía, la autoridad, y cuando venga la policía, cuando venga gendarmería. Hoy tenemos en el tema de este aislamiento obligatorio que tenemos que dar en la casa. Si tú sales en la calle, está gendarmería, está policía, tiene que justificar por qué están en la calle. Ahora que estamos en pleno siglo XXI, que todavía el arrebatamiento no ocurrió, que todavía no entramos en la gran tribulación, y tú tienes que tener un permiso para ir, y puedes comprar solamente los negocios que están alrededor de tu casa, porque la policía, esto el gobierno declaró. Ahora, en esa gran tribulación ya va a dominar el anticristo, va a hacer la cosa, va a cambiar. Ahí si tú no te dejas, marcar en la mano derecha, en la frente, no vas a poder comprar y vender. Nadie te va a vender nada. Tú vas a ir al mercado y nadie te va a vender nada. Si quieres ir a la carnicería, nadie te va a poder vender. Tú quieres hacer unos trámites, tienes que tener la marca en tu mano derecha o en la frente, porque si no te van a tener como un subversivo, te van a tener como un hereje y te van a perseguir, te van a meter en la cárcel. Eso va a ocurrir en la gran tribulación. Pero mire lo que dice, pero si tú no te dejas marcar, si no te dejas marcar en tu mano derecha o en la frente, entonces te llevarán preso por causa de Jesucristo Nazaret. Tienes que mantener allí, en la gran tribulación, tienes que mantener tu fe en Jesucristo. Vamos a ver más adelante, Apocalipsis capítulo 16, verso 2, dice que estos juicios se va a desatar bajo este cielo, y dice que la ira de Dios cae sobre los que tienen la marca en la mano derecha y en la frente. Mire, Apocalipsis 16 verso 2 dice: fue el primero, está hablando del ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí la Biblia habla cuando el apóstol Juan tuvo una revelación, y dice que del templo salió una voz diciendo a 7 ángeles que vayan y derramen las 7 copas de la ira de Dios. Salió el primer ángel y derramó sobre la tierra, sobre los habitantes, una úlcera maligna, pero solamente lo derramó sobre los que tenían la marca en la mano derecha y en la frente. Es el juicio de Dios para todo aquello que se dejen marcar en la gran tribulación. Querido amigo, querido hijo pródigo, ¿por qué esperar la gran tribulación? Si cualquier momento se toca la trompeta, acepta a Cristo y volaremos juntamente con el Señor a encontrarnos en el aire. Así que acepta a Jesucristo en esta hora, y fíjate lo que te estoy mostrando, cosas tremendas lo que va a pasar en esta gran tribulación. Entonces, número 3,
Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11. Allí los juicios de Dios serán también los que están marcados. Vamos a ver un poquito. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 y vamos allí a ver hasta el versículo 11. Mire lo que dice Apocalipsis 14, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¡Qué tremendo! Este juicio también, esto habla allí del juicio de Dios que derrama sobre lo que tiene la marca, y dice que van a ser lanzados en un lago de fuego y azufre, ahí serán atormentados día y noche. Mira lo que dice verso 11, y el humo de su tormento subió por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Así que van a adorar a la bestia. Aquí cuando habla de bestia, habla del anticristo. Aquí la Biblia también dice que el anticristo hace una imagen, y esa imagen hace que le adoren a toda la imagen del anticristo. Se levantará esta imagen, el anticristo levantará esta imagen entonces para que le adoren. Este anticristo perseguirá en aquel momento a todos los santos, a todos los cristianos que se quedaron. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos en ese momento, cómo las personas que se queden, oiga, escuche, Dios quiera que usted no se quede. Dios quiera que usted oiga este mensaje y pueda escapar de los juicios de Dios aceptando a Cristo en este momento como Salvador. Los vencedores en la gran tribulación. Por ahí si usted se quiere quedar. Y usted que predica que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, mire lo que dice Apocalipsis 13:7. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13 verso 7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¡Qué tremendo! Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando. ¡Qué tremendo! Entonces, punto número 1, se le pondrá una marca, hará guerra contra los santos, dice la Biblia, que hará guerra contra los santos, y se le permitió vencerlo, dice. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y luego dice, y le adoraron todos los hombres de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro del Cordero. Así que todo en este momento, todo lo que no estén escrito en el libro de la vida del Cordero, es porque ya están perdidos. Ya fueron sellados por el 666 o 666. Así que, querido amigo, es tiempo de volvernos a Dios, tiempo de aceptar a Jesucristo. Lo que le estoy hablando es palabra de Dios, no es para asustarlo. Muchos no quieren hablar revelación, que revelación es Apocalipsis, porque dice que no debemos asustar a las personas, no tenemos que asustarle. No, la Biblia, la palabra de Dios no asusta a nadie. La Biblia alerta al hombre para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios a través de Jesucristo. Esto es la palabra de Dios. Dios siempre vino hablando año tras año, siglo tras siglo, y en estos tiempos está levantando hombres y mujeres, profetas, que están hablando la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te colme de bendición. Estoy hablando porque quiero que escape de los juicios y de la ira de Dios que se viene en la gran tribulación. La Biblia dice aquí en Apocalipsis 12:11 también, los que vencieron por el testimonio, y dice que menospreciaron sus vidas. Miren lo que dice Apocalipsis 12:11, miren lo que dice. Apocalipsis capítulo 12 verso 11, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Cuando ocurra la gran tribulación, muchas personas, cristianos que conocen la Biblia y sabrán que ese anticristo es la bestia, un falso profeta, serán perseguidos, y los sabrán en ese momento que si se llegan a dejar marcar con la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, sabrán que pertenecen
pertenecerán por los siglos de los siglos al diablo y que los juicios de Dios vendrán sobre él. Entonces ellos no se dejarán marcar, van a tener que correr a los montes, van a tener que esconderse, pero no habrá lugar donde esconderse porque todas las autoridades bajo este cielo estarán bajo el dominio del anticristo y serán perseguidos. Y acuérdese que leímos antes los pasajes que nadie va a poder comprar y vender si no tiene la marca de la bestia, y es la marca de la bestia. Entonces esas personas van a ser perseguidos por causa de Jesús. Ahí tú tienes que mantener tu fe en Jesucristo y no te vas a dejar marcar. Si no te dejan marcar, te van a llevar preso, y la Biblia dice que te van a decapitar. Y allí la Biblia dice, por eso la Biblia dice aquí donde leímos Apocalipsis 12:11, y ellos lo han vencido, dice, y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ahí vas a tener que menospreciar tu vida por causa de Jesús hasta la muerte para ser salvo por tu propio mérito. Por tu propio mérito la gran tribulación va a ser por tu fuerza, por tu propio mérito. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, hoy es a través de la fe. Si tú aceptas a Jesucristo a través de la fe, hoy es gratis. Tú solamente aceptas a Jesucristo y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Pero en aquel momento no va a ser así, va a ser algo tremendo en aquel momento. Apocalipsis capítulo 20 verso 4, y ya estamos terminando. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20 verso 4: las almas de los vencedores decapitados. Fíjate, tremendo. Le van a cortar el cuello a aquellas personas que se queden. Por eso, querido hija pródiga, aprovecha el tiempo. Estas son las señales que Jesús habló en Lucas 24. Estas son las señales que en cualquier momento se toca la trompeta, escapa por tu vida. Toda esta gran tribulación que se viene es tremendo. Dice Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer el versículo 4, dice de esta manera: y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Qué tremendo! Todas esas personas, la gran tribulación, que dieron su vida por causa de Jesucristo y que no se dejaron marcar ni en su mano derecha ni en su frente, la Biblia dice que reinarán con Jesucristo en su segunda venida por 1000 años, por los siglos de los siglos. ¡Qué tremendo es la palabra de Dios! Así que, querido amigo, hasta aquí me quedo. Recibe esta palabra, lo he predicado con mucho amor, con mucho temor y temblor delante de ti. No vuelvo a repetir, no es para asustarte, no es para crear un pánico, no, es para que tú te vuelvas, es para que tú te arrepientas, es para que tú te vuelvas a Dios a través de Jesucristo. Hoy es tiempo de salvación, así que recibe esta palabra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga.